Internautas y convergentes, bienvenidos a su café entre libros y dichos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de el doctor José Rodolfo Henao Gil, quien ha hecho el lanzamiento de su libro Sobredotados y Talentos, publicado por Caimán Editores. Sin duda, esta conversación nos va a poner en el camino de conocer una cantidad de cosas que desconocíamos frente a la población de niños y jóvenes sobredotados, como él les denomina, y de niños y jóvenes talentosos. Maestro, ¿podría contarnos de qué se trata? ¿Cuál es la naturaleza de un niño y un joven sobredotado? ¿Y cuál es la diferencia entre sobredotado y talentoso? Claro, primero muchas gracias por invitarme, ¿no?, a este espacio. A ver, la literatura, que de alguna manera se recoge lo que la ciencia ha avanzado, podríamos hablar de muchas acepciones relacionadas con los niños inteligentes, incluyendo no solamente sobredotados y talentos, sino el niño genio, el talento académico. Pero digamos que hay como un parámetro, hay ya como un sentido más o menos general que recogen las distintas acepciones como producto de investigación, especialmente de la psicología, de la neuropsicología. Es que el caso del sobredotado es un chico, o también podría decirse un estudiante con condiciones, un chico con condiciones excepcionales, hacia arriba, porque eso también hay que aclararlo, que tiene unos altos desempeños de acuerdo a algunos parámetros. Y el primero es la llamada prueba de inteligencia. Las pruebas de inteligencia que en alguna vez fueron bendecidas, en otros casos, e incluso sacralizadas, en otros casos pues también no tuvieron la mejor percepción y hoy pueden ser realmente cuestionadas. Pero sí es un indicador importante en que el sobredotado es el estudiante que de acuerdo a unos parámetros de la inteligencia se coloca más sobre unos 120, 130 puntos sobre la puntuación que Alfred Binet en su momento le aportó a la psicología como una manera de medir la inteligencia. Entonces, quienes estamos en el rango de, digamos, 90 a 100, estaríamos hablando de una inteligencia normal, pero ya hacia arriba de 100 podríamos hablar de brillante, y mucho más allá de 120 pues, estaríamos hablando de estudiantes sobredotados. Y esa condición lo lleva a tener desempeños extraordinarios en distintas áreas que pueden ser un poco desde la teoría de Howard Gardner, pueden ser en lógica matemática, puede ser en inteligencia lingüística, puede ser inteligencia incluso emocional, puede ser inteligencia natural. Entonces, ese rasgo distintivo en que son muy buenos para muchas cosas, hace que prevalezcan muchas inteligencias en ellas y que los desempeños pues, sean extraordinarios. Ahora, la pregunta segunda es hacia el talento. El talento ya diferencia un poco, yo di desde la concepción del libro en el que estamos inscritos, pues cambia un poco la dinámica porque el talento responde a una condición natural que se va explorando y se va descubriendo, pero que si tiene una escuela, una familia que le da el acompañamiento debido, sobre todo un currículo enriquecido a nivel de las escuelas, puede llegar a llevar esa condición o esa, digamos, esa manifestación muy natural de él a llevarla a un talento excepcional. Estamos hablando de talentos lingüísticos, pues es su prevalencia, y ahí no estamos hablando de múltiples inteligencias, sino una de ellas que la llevó a ser, acorde con los acompañamientos que le hace a la escuela y le hace a la familia, a llevarla a ser un talento excepcional. Ahí está como la diferencia, ¿no? Entonces el sobredotado es una distinción en casi todos los desempeños, y el talento es uno específico, pero que bien acompañado lo podemos llevar a ser el gran deportista, el gran matemático, el gran lingüístico, y ahí, digamos, se puede establecer la diferencia. Bueno, mi inquietud es, bueno, ¿cómo reconocer
a un estudiante sobredotado y talentoso? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la manera? Hay que ser, bueno, en la pregunta subyacen como unos tres elementos que tenemos que mirar. Primero, el talento se hace, el niño talentoso tiene una condición, pero yo dije en la intervención anterior que finalmente si no hay una escuela, si no hay una familia que acompañe un sobredotado y un estudiante de talento, normalmente terminan siendo, digamos, estudiantes del común. A veces hasta niños problemas, niños que se convierten en problemas para la escuela y para la misma familia, porque no tienen asidero. O sea, un chico que te responde a ti una pregunta muy rápido, o que de pronto no le satisface la manera como el maestro está enseñando, es un estudiante que está dando una sintomatología, está mostrando de que no hay hiperactividad como pudiese creer, sino que hay una condición especial. La escuela no está preparada realmente para hacerlo. Entonces, ahí hay como una condición de cómo identificarlos. Es difícil porque normalmente la escuela castra ese cerebro y terminan siendo chicos tanto con la condición, no tanto el talentoso, porque el talentoso se va puliendo, pero el sobredotado sí realmente es un estudiante que sufre. Sufre porque lo que le está ofertando la escuela es un currículo totalmente homogeneizado, ¿no? Y no hay, o sea, todo el mundo le oferta lo mismo y no responde a una necesidad muy particular en él. Y en el caso del talento, sí habla. Realmente, si en Colombia se pudiese hablar de escuelas, las experiencias se pueden contar con los dedos de la mano. Y una de ellas es el Instituto Merani de Bogotá, que ha tenido una experiencia muy exitosa con unas condiciones especiales por ser una institución privada. Otras escuelas que han intentado hacerlo a nivel del país, más hacia la construcción del talento, hacia la respuesta al talento, pero no tanto para niños con sobredotación. Y la experiencia más exitosa del país, podríamos decir, es el Instituto Alexander von Humboldt, antes Fundación Humboldt, que en su concepción, en su naturaleza, fue así, fue creada exclusivamente para dar respuesta a este tipo de estudiantes. Condiciones realmente desde el Estado son muy precarias, pero no digo que no las hay, porque la ley, en la medida que la ley 115, la Constitución Política, reconoce que estos estudiantes también merecen la atención, ser incluidos como tal, estar en unas condiciones especiales, ha hecho que a través de tutelas y a través del reconocimiento que son reales, que no solamente la educación inclusiva tiene que ver con el discapacitado, con el niño que tiene una condición cognitiva que no le es favorable, sino con niños que presentan un alto desempeño cognitivo o que se distinguen en sus condiciones. Entonces, la experiencia de Humboldt como la única institución pública del país que hoy, hasta el día de hoy, se ha distinguido históricamente por dar respuesta. La escuela pública tiene las condiciones, realmente es muy difícil trabajarla, comenzando, por ejemplo, porque las escuelas públicas normalmente trabajan con más de 40 estudiantes, y un estudiante con condición de excepcionalidad en el campo de la sobredotación del talento es un niño que necesita un acompañamiento de unos compañeros, de unas condiciones que no le permiten trabajar con grandes poblaciones. O sea, una escuela que haga inclusión de sobredotados y potencia y talento no debería trabajar con más de 25 estudiantes por curso. En Humboldt la experiencia ha sido muy interesante, pero nos ha tocado, hoy lo digo con cierta, por mi rol que desempeñé por más de 20 años, le ha tocado una lucha muy fuerte, pero hemos logrado el respeto nacional, el reconocimiento nacional y el reconocimiento internacional de que somos una escuela que lo está haciendo bien y no hay masificación. O sea, lo máximo que usted puede encontrar en un curso son 32 estudiantes en bachillerato y en primaria entre 25 y 30. Y en preescolar, grupitos que no pasan de 22, 25 estudiantes. Entonces, aún ahí, con esa digamos, cantidad, también se considera que es bastante. Pero lo hemos logrado hacer. Ahora, la detección del talento es un trabajo más de la escuela y de la familia. Todos los seres humanos va a prevalecer en nosotros una o varias inteligencias desde la teoría de Howard Gardner, pero el papel de la escuela y el papel de la familia es definitivamente importante. Uno tiene que mirar hacia dónde de pronto están inclinando esas condiciones y hacia dónde se inclina un estudiante. Una experiencia como la de Humboldt, por ejemplo, es realmente situada en el primer nivel. Nosotros comenzamos a mirar
o ir acompañando a ese estudiante, lo vamos explorando durante un tiempo, el libro lo muestra como es. Hablamos de una fase de exploración muy completa, que no excluye la prueba de medición de la inteligencia, ni unos trabajos que se van haciendo a lo largo del tiempo, hasta que en un sexto grado ya sabemos exactamente cuál es el tipo de inteligencia que prevalece y cómo esa inteligencia se puede convertir en un talento excepcional. Si en sexto, séptimo grado ya, entonces, ¿qué hace la escuela? La escuela le hace un acompañamiento curricular muy pertinente a través de lo que se llama la teoría de los agrupamientos, fundamentada en la teoría de los tres anillos de Joseph Renzulli, que es uno de los teóricos que nos da los fundamentos para presentar ese currículo que es totalmente enriquecedor, que es muy favorable y que nos ha probado en estos 50 años de la institución que realmente es meritorio y que se reconoce como